Buenos días amigos de Globovisión, feliz inicio de semana para todos, bienvenidos a su programa AM. Cuando hablamos de acoso escolar hacemos referencia a cualquier forma de maltrato psicológico, verbal y físico que se produce entre estudiantes de forma reiterada. Bueno, hoy conversaremos sobre este tema, está en el estudio mi primera invitada, es la psicóloga Patricia Mazuca. Bienvenida, licenciada. Gracias por este espacio. ¿Qué tan comunes se han vuelto los casos de acoso escolar en nuestro país? Bueno, en Venezuela, hablando específicamente, pues si hablamos de estadísticas como tal, tenemos que entender primero que esto es un problema que siempre ha existido, ¿no? Lo que sucede es que con este auge de las redes sociales cada vez se hace también más común hablar sobre este tema, lo cual a mí me parece maravilloso que se haga un poco eco de las situaciones escolares que se están presentando, no solamente actualmente, sino desde periodos anticipados y sobre todo, esto es algo que nosotros hemos crecido con esto. Desde que nosotros somos muy jóvenes y recordamos las situaciones de bullying, han perseverado a lo largo de todo nuestro campo escolar, incluso en nuestro contexto de trabajo también. Lo que sucede es un poco que con el tema de las redes sociales se ha agilizado esta sobrecarga de información y se ha hecho un poco más viral. Aquí en Venezuela tenemos casos de incidencia muy importante de bullying, sobre todo porque socialmente somos una sociedad que está muy habituada al tema de las burlas, como una forma muy jocosa de comunicarnos. Pero ¿qué sucede? Que hay que tener mucho cuidado cuando nosotros establecemos este tema de las burlas en relación hasta qué punto es esa línea de traspasar lo jocoso, lo chistoso, lo que puede ser divertido para uno, pero para un otro, por supuesto, es perjudicial. Aquí en Venezuela tenemos casos de alta incidencia, sobre todo en el porcentaje más habitual en el campo escolar. Tenemos un alto índice que supera el 65% a nivel de población infanto-juvenil, donde a través de estadísticas podemos hacer notar cómo cada vez más es más común este tipo de incidencia. Muchos adultos quizás no le dan la importancia a este tipo de temas, la importancia que requiere, pues asegurando que, como usted decía, siempre ha existido, pero lo cierto es que hay una diferencia entre quizás el como un chalequeo que existía antes y un acoso sistemático. Correcto. Sí, hay una clara diferencia entre lo que es el bullying y lo que son pues este tipo de bromas cotidianas. El bullying es una técnica a nivel ofensivo, reiterativo y continuo, es decir, es perseverante. No es un hecho aislado de que yo pueda hacer un comentario como una broma o algo jocoso, sino que es algo perseverativo que ocasiona además una sintomatología muy agresiva y muy humillante por supuesto, en la víctima. Hay una clara diferencia y es que no solamente es perseverativo, sino que también es con una persona, es decir, que lo que nosotros llamamos dentro del campo del bullying, pues la víctima, donde el agresor tiene estas características psicológicas también, desde la manipulación y sobre todo hacer y manipular su entorno de acuerdo a su favor para ejercer ese tipo de violencia que no solamente es verbal, también el bullying, existe otros tipos que pueden presentarse. Sí, de hecho iba con esa pregunta. Muchos creen que, bueno, no pasa nada si solamente me burlo, si solamente acoso de forma verbal y no física. Y resulta que ambas muestras, tanto física como verbal, son delitos. Así es, existen muchos tipos de bullying. Si nosotros lo hacemos desde lo que es la tipología básica, pues está el bullying desde lo verbal, que sabemos que son agresiones, desde insultos, malas palabras, comentarios humillantes y agresivos, pero también está el bullying físico, que también tiene que ver con esas agresiones a nivel de agresividad, golpes, patadas, puños, es decir, es todo contacto físico que está hecho y premeditado con un objetivo, que es el de hacer daño. También tenemos el ciberacoso, que también forma parte de hoy en día también muy conocido y muy recurrente por el tema de la exposición de nuestros niños y adolescentes a redes sociales. Cada vez es más común este tipo de abuso que también ocasiona una alta sintomatología a nivel psicológico que ocasiona, por supuesto, en el niño, pues todos estos síntomas que podemos conversar ahora. Este tipo de bullying específico, el ciberacoso, es el que más se conoce pero menos se habla porque es poco visto, es decir, a nivel visible no lo observamos en contextos escolares donde nuestro niño va en su cotidianidad, sino que existe, pero es poco demostrable, por eso es que es tan común y recurrente. ¿Cuáles son esas conductas de riesgo que pueden indicarnos que nuestro hijo es un agresor?
Ok, si nos vamos al punto de vista psicológico del que ocasiona el bullying, son niños que generalmente lo hacen como una demanda atencional, quieren perseverar dentro de un grupo social, suelen ser líderes, pero recordemos que el liderazgo no es necesariamente positivo, existe un tipo de líder que lo hace desde la humillación, desde el maltrato, desde la violencia. Son niños que generalmente tienen conductas que también puede hablarse de una psicopatía, que nosotros dentro del campo de la psicología lo catalogamos como una sintomatología muy asociada a disfrutar, ejercer dolor, cualquier tipo de humillación, no solamente físico o verbal, y a través de esto les ocasiona una sensación muy momentánea de poder que ellos pueden manejar y pueden a su vez traspasar pues a los niños y adolescentes. ¿Y estos rasgos se pueden ver desde edades tempranas o casi siempre se manifiestan durante la adolescencia? Bueno, desde muy pequeñitos los rasgos psicopáticos nosotros los podemos observar. Por ejemplo, en niños más pequeñitos podemos ver que son niños que disfrutan el dolor. Generalmente nosotros hacemos como esta tipología que tiene que ver con el maltrato hacia los animales, que son los seres más indefensos que nosotros también tenemos en nuestra cotidianidad, y los niños muy pequeñitos tienden, con rasgos psicopáticos, tienden a disfrutar del dolor ajeno y lo ejercen como no pueden todavía por su edad, por supuesto, tienen una incapacidad para ejercerlo en un adulto o adolescente o niño, lo hacen a través de estos seres indefensos, ¿no? Que son los animalitos. Esa es una sintomatología básica que nosotros nos damos cuenta. También son niños que tienden a ser muy agresivos desde muy pequeñitos, pero recordemos que dentro del campo de la psicología no todo niño con estas características significa que va a ser un agresor. Esto es muy variable. Esto depende muchísimo de las características del niño, de sus rasgos de personalidad, pero si lo definimos de esta manera, por ahí podemos nosotros buscar asesoría y evaluación psicológica. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Estamos conversando sobre acoso escolar. Está en el estudio mi primera invitada y es Patricia Mazuca. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales AM por GB en Instagram. Ya volvemos.